Bien, buenas noches. En esta grabación vamos a resolver estos ejercicios que teníamos para desarrollar en clases, ¿no? Entonces la idea es trabajar con esta base de datos, que es la base de datos venta, ¿ya? En toda base de datos siempre generen el diagrama. No se olviden que el diagrama es parte de la metadata, ¿no? O sea, una base de datos no solamente almacena datos fuente, aparte de los datos fuente, almacena información de la propia estructura, ¿no? De la base de datos que se conoce con el nombre de metadata. Y el diagrama es parte de la metadata, ¿ya? No solo esto, ¿no? O sea, esto nos da información para ver cómo se están relacionando las tablas, qué tipos de datos hay, qué campos son obligatorios, qué campos son opcionales y demás, ¿no es cierto? Incluso podemos ver qué datos se autogeneran, ¿no? Por ejemplo, si abro la tabla cliente, entonces aquí puedo ver que el ID es autoincremental, que significa que se va a generar. Por ejemplo, el campo estado se genera un valor por defecto, no le tengo que enviar, ¿se dan cuenta? Lo propio con la fecha de registro, ¿sí o no? Que se genera automáticamente también un valor y pues la fecha de actualización es un valor nulo, ¿no es cierto? O sea, no es obligatorio que yo le envíe un dato al momento de hacer la inserción, ¿estamos? Entonces, siempre revisen la metadata, no pueden hacer o no pueden trabajar con consultas SQL si no revisan esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, si no estarían haciendo sus consultas a ciegas, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que han debido hacer siempre es hacer un use, ¿no ve? ¿No ve? Use y el nombre de la base de datos. Ya está seleccionada en mi caso, ¿no? O sea, miren, ya está con negrita, pero igual, ¿no? He visto que algunos han trabajado con un use. Igual lo voy a hacer correr. Y ya está, ya tengo seleccionada la base de datos, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar a trabajar. No se olviden que en MySQL por cada instrucción que haga correr, tengo que colocar un punto y coma, ¿no es cierto? Vamos a empezar con la primera. Era hacer una inserción, insertar un registro en la tabla cajero. Para el nombre de usuario colocar los apellidos del estudiante. El resto de los datos son de libre elección en base al contenido de la base de datos, les decía, ¿no? Entonces, para hacer la inserción, siempre revisen otra vez la metadata, ¿no? Entonces, la sintaxis básica es hacer un insert into el nombre de la tabla, que sería cajeros, ¿no? Así pongo cliente. Cajero, ¿no es cierto? Luego tengo que fijarme qué atributos son obligatorios de enviar. Aquí estoy en cliente, lo voy a cerrar esto y me vengo a cajero. Fíjense, el ID del cajero, otra vez similar a lo anterior, pues se autogenera. Entonces, es un valor que no debo enviar, ¿se entiende? El ID de la oficina es una clave foránea, por eso está rojita, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, es not null, o sea, ¿qué significa? Que es obligatorio, o sea, no nulo, ¿no ves? Lo que sería, es obligatorio, o sea, sí o sí tengo que enviarle un valor acá, ¿ya? Entonces, es algo que tengo que colocar en mi inserción. ¿Qué más? Veamos. El nombre de usuario también es not null, ¿se dan cuenta? O sea, es obligatorio, tengo que enviar un nombre de usuario. Ahí está. ¿Qué más? El password que tenemos acá, igual not null, ¿no es cierto? Una cadena que es not null, no tiene valores por defecto, nada. Y ahí está, ¿no? Y fíjense, acá tenemos una columna estado, ¿no es cierto? O un atributo estado, que ya tiene un valor por defecto, ¿no es cierto? Que es un 1. O sea, ¿es obligatorio enviar que tenga un valor? Sí, pero ya tiene un valor por defecto, lo que implica que cuando se crea un registro, si no le envío un valor, pues siempre se va a crear el valor 1, ¿se entiende? Se va a guardar con el número 1. Entonces ya no es necesario enviarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las tablas, en su mayoría, al ser entidades, derivadas de entidades, tienen atributos que obviamente lo clasifican, lo cualifican y también trabajan con el estado, ¿no es cierto? O sea, les doy así un ejemplo rápido. El estado puede ser 1 para activos, 0 inactivos, ¿se entiende? O eliminado, eliminación lógica estamos hablando y demás, ¿ya? Y los otros atributos obviamente la cualifican o la clasifican, pero normalmente hay un estado, o perdón, hay un atributo que trabaja con el estado de la entidad. Entonces no tengo que enviar el estado. Entonces, de momento hasta ahí. ¿Qué más? La fecha de registro, igual, es obligatorio, pero miren, también se autogenera. ¿Qué hace el current timestamp? ¿Qué me dice? Sin miedo. La fecha y hora del servidor, ¿no es cierto? Siempre se coloca esto como valor por defecto. Cuando hagamos también ventas o cualquier otro sistema,
los registros, para tener la fecha y hora de creación del registro, siempre le colocamos este valor por defecto. Porque si capturamos la fecha y hora del equipo, estaría mal, ¿no ve? Los que saben C# saben que pues con datetime.now puedo obtener la fecha y hora del equipo, ¿no ve? Pero eso es manipulable, el usuario lo puede manipular, ¿sí no? Lo puedo cambiar con fecha de ayer y quererte hacer una factura con ayer. No es correcto, ¿no ve? Por más que lo cambie la fecha de su equipo, siempre se va a agarrar la fecha y hora del servidor, ¿se entiende? Donde está instalado la base de datos. Y acceder ahí, pues un usuario común no lo va a poder hacer, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ese detallito. La fecha de actualización, bueno, esto ya se autogenera, no va a enviar un valor, y la fecha de actualización en estas tablas es un registro es un atributo que registra, se va a guardar un valor solamente cuando el atributo cambie, ¿se entiende? Perdón, cuando la fila cambie, alguno de los valores cambie, recién se va a llenar esta fecha de actualización. Entonces la inserción no la necesitamos. Entonces su valor por defecto es nulo, o sea, no tiene valor, perdón, no es obligatorio, pero tiene un valor por defecto que es nulo, ¿no es cierto? O sea, si no le envío nada, siempre se va a guardar un valor nulo. Y es correcto eso, porque mientras no se modifique el dato, pues no necesitamos darle un valor a esto. Entonces, miren, solamente son estos valores, ¿no es cierto? Estas columnas a las cuales debemos enviar valores. Entonces vamos ahora a values y acá colocamos los valores en función al tipo de dato, ¿no? La oficina es un número, ¿no es cierto? Es un tiny int, ¿no es cierto? Eso es un número. Entonces, un número se escribe sin comillas, sin nada, ¿no es cierto? La forma literal de escribirlo es simplemente el número. Ahora, ¿está bien si le pongo 80? Es un número. ¿Qué dice? ¿Mm? Ya, el rango del tipo de dato, aquí es un tiny int, si podemos ver, y el rango de valores para lo que es un tiny int, ahora sí, el rango de valores permisibles para un tiny int, cuando es sin signo, eso está un signet, ¿no es cierto? Es de 0 a 255. Y cuando es con signo es de negativo 127 a positivo 128. Ahorita está con un signet, ¿no es cierto? ¿Sí? Sin signo. Entonces va a ser desde 0 hasta 255. Ahora, ¿está bien si le pongo 200? Tengo que considerar para esta tabla, para este atributo, perdón. Es un tiny int, está bien, un signet 200. Pero esto tiene una característica más. Si lo hago con 200 no va a correr. Bien, vamos a probar ahorita nombre de usuario. Aquí decía los apellidos de un estudiante. ¿No ve quién me da sus apellidos? A ver. Alguien, sin miedo. Pikachuri, ya. Pikachuri, tu otro nombre era. ¿Tu nombre era? No, ¿y tu nombre? Juan Pablo, ya. Pablo vamos a poner, ¿ya? Contraseña. Contraseña, Pikachuri. Del 1 al 4, ¿sí? Ya, suponiendo, ¿ya? ¿Estamos? Ya, miren, voy a hacer correr y no va a dar, no tiene que dar. Y espero que me indiquen el por qué. O sea, los datos al parecer están bien, ¿ya? Estos son cadenas. Luego vamos a ver lo del password y demás, pero miren, me da error, ¿ya? Miren, les voy a mostrar este el error. ¿Lo logran ver? Lo vamos a ampliar un poquito más. Aquí está el error, ¿no? ¿Qué significa eso? O sea, no es que a la oficina le pueda, si bien es un tiny, no es que le pueda dar cualquier valor. Es que el ID de la oficina tiene una característica especial. Es una clave foránea. Concepto de clave foránea. Es un atributo en una tabla que referencia a la clave primaria de otra tabla, ¿sí o no? Es el mecanismo a través del cual los datos se relacionan. ¿No es cierto? Es concepto de clave foránea. Entonces, ¿qué significa? Que esta columna está referenciando a la clave primaria de la tabla oficina. ¿No es cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el valor que yo le coloque acá tiene que ser un valor que exista en oficina. O sea, el 200 no debe existir en oficina, ¿se entiende? O sea, no debe haber una oficina cuyo ID tenga el valor 200. Miren, para ello vamos a ver los datos de oficina. Ahí están.
Solo tengo 5 y del 1 al 5. Por eso si le pongo 200, le pongo 6, le pongo 0, no va a dar. ¿Se entiende? Entonces tienen que fijarse eso cuando van a hacer una inserción y están enviando una clave, el valor para una clave foránea. Entonces cualquier valor ahorita del 1 al 5 es válido, ¿se entiende? Pero otro número fuera de ese rango de momento no es correcto. ¿Ya? Entonces lo voy a enviar acá un 3. Esto sí va a correr. ¿Listo? Entonces miren, nombre de usuario, estamos probando con esto. Y de momento la contraseña sí. Ahorita vamos a ver qué pasa después. Miren, voy a hacer correr. Ahí está, miren, una fila afectada, me dice, voy a ampliar esto un poquito más, ¿no es cierto? Se ha insertado, ¿estamos bien? Podemos ver los datos, los vamos a ver ahora. Ahí está, ¿no? Miren, lo primero, el ID se ha autogenerado, ¿no? El número 13, ¿no? De la mala suerte, ¿no? Pikachu y siempre, ya. Miren, aquí está el ID de la oficina que le hemos dado, pero este valor se ha autogenerado, ¿no? Aquí está, luego vemos el password, miren, esto es el estado se ha autogenerado y fíjense la fecha y hora de registro que me ha agarrado pues la fecha y hora de mi equipo que ahorita está como servidor, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces ya se ha generado. Pregunta, ¿qué les parece la contraseña? Creo que no se ve muy bien desde atrás, ¿no? Lo vamos a ampliar un poquitito. Ahí está el registro. ¿Qué les parece la contraseña? ¿Mm? ¿Insegura? ¿Por qué insegura? ¿Mm? Exacto, no está cifrado, ¿no? Si observamos aquí los datos, están cifrados, ¿no ve? O sea, y eso es lo correcto, o sea, nunca puedes guardar contraseñas así con el valor de la contraseña, porque si lo guardas así, el DBA o cualquier persona que administre la base de datos va a poder ver sus contraseñas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O sea, el primer punto de seguridad es esto, o sea, nadie puede saber la contraseña más que el usuario, ni el que administra puede ver las contraseñas. Imagínense que sus contraseñas en la banca estén así. Entonces el de sistemas de la banca, a ver, ¿no ve? De tu cuenta Pikachu, ¿no ve? No te va a doler, digamos, no hay tanto dinero que tienes, entonces 100.000 me voy a transferir, ¿no ve? Voy a entrar con tu código, todo, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es algo básico de seguridad, no se puede guardar así. Entonces, estas contraseñas de acá están cifradas con un algoritmo que es el MD5. No es el único algoritmo que hay, pero lo vamos a insertar con ese algoritmo ahora porque pues están con este, ¿se entiende? Y vamos a mantener ese algoritmo. Hay otros algoritmos más por si acaso, ¿ya? Entonces vamos a continuar vamos a hacer ahora la inserción correcta, ¿de acuerdo? Pues miren, vamos a colocarle igual a oficina 3, Pikachuri, otro nombre más chico es John, creo, ¿no? Pues miren, si quiero que esta sea la contraseña, solamente lo cifro. Acá en MySQL, MySQL tenemos lo que es esta función MD5 y aquí le pongo una cadena. Un segundito. Termino esto de explicar, ¿ya? Pues miren, voy a hacer correr esto y me va a dar el hola mundo cifrado, ¿se entiende? Miren, ¿ya? Me da un número hexadecimal de longitud 32, siempre de 32. ¿Listo? No me va a dar de 35 ni de 50, nada, siempre es 32. Y en función a la cadena siempre se va a generar un número hexadecimal diferente. O sea, no va a haber dos números hexadecimales iguales para diferentes cadenas. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora sí, dime la pregunta. ¿Cómo podemos saber qué tipo de encriptación se utiliza? Ahorita es por esta, o sea, el MD5 siempre, su característica es que siempre te genera un número hexadecimal de 32 dígitos, ¿se entiende? Pues al tiro ya te das cuenta que es MD5. Hay otros, a ver, les voy a mostrar de acá. Van a hacer de cuenta que no les he mostrado esto, ¿ya? A ver acá. Hay otros que son así. Y es esto. Esto es AES, ¿ya? Te das cuenta por la forma en que genera el algoritmo las cadenas, ¿se entiende? ¿Ya? Reitero, ahorita hemos hablado del MD5, en otro momento hablamos del AES, ¿ya? ¿Está bien? Pero hay diferentes algoritmos. Y reitero, al saber cómo funciona el algoritmo, te das cuenta qué algoritmo se está utilizando. ¿Ya?
Sigamos acá, a ver. ¿Dónde estábamos? Entonces, ya, acá. Entonces, simplemente vamos a ahora colocar aquí m de 5, ¿no? Lo encerramos esto. Ahí, ¿de acuerdo? Y ahora sí lo vamos a hacer correr. Vamos a volver a tener otro usuario que es Pikachu John, que pertenece a la oficina 3, pero ahora su contraseña va a estar cifrada, ¿ya? Entonces ahí está. Vamos a revisar, vamos a hacer correr esto nuevamente. Miren, ya está, ¿no? Ni idea qué será, ¿no? Ese no. Si eres el DBA, tú has visto esto, no sabes qué es, ¿no? Ahora, cuando hagamos los logins, obviamente el usuario normal pone su contraseña, ¿no es cierto? ¿Sí? Del 1 al 4, digamos, ¿no? Agarramos eso, lo ciframos y lo que hacemos es comparar las cadenas cifradas, ¿se entiende? ¿Sí? Es lo que hacemos. Si coinciden las cadenas cifradas, pues entonces la contraseña es correcta. ¿Listo? Bien, ahí está la inserción. Creo que no era muy complicada, ¿no es cierto? Vamos con la 2. Incrementar en 35% el precio de todos los productos que tengan en su descripción el texto Pilot, ¿no es cierto? Aquí vamos a anotar que esta era la 1. Ahora sí, esta era la 1. Y aquí vamos con la 2. Entonces, miren, voy a mostrar solamente acá los datos de los productos, ¿ya? Hacer un select asterisco, la verdad es mala praxis, ¿no? Es lo peor que podemos hacer, pero ahora como estamos simplemente queriendo desplegar datos, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero es lo peor que podemos hacer, ¿ya? No, bueno, lo peor que se puede hacer a nivel de desarrollador, ¿no? O sea, a nivel de DBA sí pueden desplegar los datos, pero cuando en aplicaciones jamás se hace esto, ¿ya? Ojo, ¿ya? Por si acaso. Entonces, bien, veamos. Miren, aquí tenemos productos y la idea es que de aquellos productos que en su descripción, o sea, tengan el texto Pilot, tenemos que incrementarlo en 35% su precio. Entonces, miren, por ejemplo, aquí quienes tienen Pilot en su texto, estos tres, ¿no ve? ¿Sí? Estos tres registros, este precio hay que subirle en un 35%, ¿no ve? Tengo que subirlo. O sea, ¿qué implica? Que lo tengo que modificar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea, no hay otra forma de hacerlo. No puedo hacer un delete, ¿sí o no? No puedo hacer un insert. No puedo hacer un select, ¿no ve? Lo tengo que subir, lo tengo que modificar, ¿ya? Entonces, aquí dice incrementar, ¿no es cierto? Tengo que modificar. Este texto estaba escrito así porque la idea es que cuando salgamos al mercado laboral no nos van a venir a decir, por favor, ¿no ve? Tú que eres responsable de sistemas, hazme un update al precio del producto. No les van a decir eso, ¿no ves? ¿Sí o no? Les van a decir, necesito que me incrementes el precio, ¿no ves? Necesito que me reduzcas el precio, necesito que al saldo le incrementes, digamos, 100 unidades más. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Y ahí pues hay que ver qué consultas vamos a trabajar. ¿Se entiende? Hay que saberlas identificar. ¿Ya? No estamos ya, como estamos en tercero, ya no estamos con chuis, ¿no ven? ¿Sí? Es decir, un update, un insert, un delete, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, tenemos que trabajar con un update, ¿no es cierto? Vamos a actualizar lo que es la tabla producto, set, ¿no es cierto? Y miren, ¿qué tenemos que hacer? Pues el precio base, ya, acá va a ser igual. ¿Cómo lo subimos 35%? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ahora, algunos han hecho así, a ver, han hecho 0.35, pues han hecho precio base, más esto, ¿no ve? También es válido, ¿no? ¿Sí o no? Solo que es más largo, ¿no es? ¿Sí o no? O sea, yo lo veo más largo. Ahora, a ver, matemáticas, factor común si sacamos, o sea, sí, también factorización, ¿de acuerdo? Factor común, precio base. Si saco el precio base, ¿qué me queda aquí? Me queda 1 más 1.35, que sumado es 1 más 0.35 igual el 1.35 que tenía, ¿no? Que me parece más cómodo, pero vean ustedes, ¿ya? ¿Listo? Bien. La condición.
where, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición? Que en la descripción existe el texto pilot, ¿ya? Descripción, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo? Estaría incorrecto que diga descripción igual a pilot, ¿no ve? Aquí estaría haciendo una igualdad, no es eso. O sea, la cosa es que tenga en la descripción el texto pilot. O sea, los operadores de igualdad, desigualdad, mayor, menor, comparan con valores exactos, ¿sí o no? Pero ¿qué operador o qué palabra reservada en SQL nos hace comparaciones parciales? El like, exacto, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer comparaciones parciales con parte del dato, ¿no es cierto? Utilizamos el like, ¿no? Y dentro, bueno, el like, colocamos la cadena, ¿no es cierto? Acá podemos hacer el uso de comodines, ¿no? En la cadena. Tenemos dos tipos de comodines, el guión bajo y el porcentaje. ¿Cuál utilizo en este caso? El porcentaje. Ya, está bien. ¿Qué significa si coloco porcentaje al principio y al final? No importa que haya al principio, cualquier cantidad de texto, puede haber nada incluso, ¿ya? No importa que haya al final, puede que no haya nada o cualquier cantidad de texto, de letras o cualquier situación, la cosa es que haya esta palabra, ¿se entiende? ¿Ya? Si pusiese esto así, ¿quién me interpreta? ¿Qué significa esto así? Estoy utilizando el otro comodín, el guión bajo. Son dos comodines que podemos usar con el like. Uno es el porcentaje y el otro es el guión bajo. ¿Quién me dice? Exacto, muy bien, exacto. Esta barra baja representa solo un carácter, ¿ya? ¿Qué significa? Tiene que haber la palabra pilot, pero por delante sí o sí tiene que haber un carácter, cualquiera, puede ser una letra, puede ser un número, pero sí o sí tiene que haber un carácter. En este caso, para esto no haría el match. Si bien aquí hay un carácter que es el espacio en blanco, pero no hay uno solo, hay más, ¿no ve? Solo un carácter, ¿se entiende? Sí, cuenta como un carácter el espacio. El espacio en blanco es un carácter, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, ojo. Entonces, por ejemplo, aquí no haría el match porque de pilot, ¿cuál está por delante? El espacio en blanco, precisamente, ¿no es cierto? Pero no hay un solo carácter, hay muchos, ¿no ve? Hay varios, no va a ser el match. Entonces, cuando quiero especificar un carácter, solo uno, y obligarlo, pues utilizo este guión bajo, ¿ya? Pero como no es nuestro caso, porcentaje nomás, ¿no ve? Entonces, una cosa, ¿no? Cuando hagan correr updates o deletes, también, miren, aquí ahorita voy a hacer correr. ¿Cuántos registros tendrían que modificarse? 3. O sea, cuando hagan correr también estas cosas, ya sepan más o menos cuántos tienen que modificarse. Con eso pueden verificar si está bien o mal. A veces hacen correr con otras cosas y por lo que ha corrido el update se piensa que está bien. No es correcto. Saben que en SQL todo es exacto. No todo lo que corre está bien. O sea, es como la matemática, 2 más 2 es 4, ¿se entiende? Aunque corre, si corre y me dice que 2 más 2 es 5, ya está mal, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? No es solo que corre, tiene que salir lo que tiene que salir. Entonces, miren, voy a hacer correr esto y tendrían que actualizarse pues tres registros, ¿no es cierto? Si me actualiza más, es que he hecho mal mi consulta, ¿se entiende? O si me actualiza menos, lo pone. Voy a hacer correr y me dice acá 3 registros afectados, ¿no es cierto? Precisamente pues los 3, vamos a ver su precio, creo que era de 5 bolivianos, ¿no? Tiene que haber cambiado. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ha cambiado su precio, ¿no es cierto? Si sacan el porcentaje, eso debe salir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos con la 3. A ver, aquí vamos con 2 nomás, ¿no? Vamos a detener aquí ya el video y continuamos la siguiente parte. Aquí paramos. Del lado del